Muy buenas, soy Adrián Susudio y esto es Charlando con Libros. Hoy vamos a hablar de Lecciones de Epicureísmo de John Sellars, un libro que habla precisamente de la filosofía epicúrea, un libro que va bastante al grano y con él vamos a hablar precisamente de eso, de la filosofía epicúrea y también de cosas como las diferencias con la filosofía estoica o la religión en la que Epicuro, el fundador, creía. Una religión muy curiosa, os vais a sorprender como yo me sorprendí, porque es. Y además, también vamos a hablar de cosas como qué es lo más importante de la amistad. Todo esto lo vamos a hacer con Máximo Gavete. Máximo, bienvenido. Bien hallado, Adrián. Muchas gracias por invitarme a tu podcast. Es un placer estar aquí. ¿Qué te pareció este libro? Pues me ha parecido breve, breve porque es cortito, apenas son 100 páginas con letra grande, ¿no? La verdad es que es un libro muy ameno, yo creo una gran introducción a la filosofía y a la filosofía de Epicuro. Incluso a toda esa parte helenística, ¿no? de la filosofía de aquel momento. Y yo creo que está muy bien para quien quiera iniciarse, porque además es esta facilidad que tienen algunos autores de traerse conceptos clásicos a la actualidad y enlazarlos con el momento actual, y eso siempre ayuda mucho, ¿no? Alisa el terreno para que quien no quiera meterse con algo mucho más denso, que a lo mejor no le atañe en este momento, pues este tipo de obras son perfectas, y este autor lo aborda bien, ¿no? Ese sentido de esas ideas. Sí, sí, sí. Es 100, 120 páginas, algo así. Y va al grano, no se enrolla mucho y, como dices tú, enlaza cosas del pasado con el presente y además muy práctico. O sea, creo Sí, sí, que sí. son ideas Va, prácticas. va, sí, va justo ahí un poco con unos capítulos bastante breves y muy concretos de lo que es la filosofía del epicureísmo. Y además, bueno, tiene como la otra cara, ¿no? Del otro libro, que es el de la filosofía estoica. John Sellars es más estoico que Epicurio en ese sentido. Y yo creo que le funcionó muy bien el otro, el de Epicuro, y dijo, bueno, yo creo que aquí también hay salida para esta parte, y hay demanda, ¿no? Entonces yo creo que además ¿Cuál salieron. otro te refieres? Perdona, Máximo. El otro es el de lecciones de estoicismo. Tiene Okey. como los dos Ya, ya. libritos estos, que Sí. son muy parecidos, ¿no? Primero sacó el de lecciones de estoicismo porque él es estoico, digamos, y él él es muy un hombre de Oxford, ¿no? Además, cuando lo escuchas hablar tiene esa retórica inglesa tan buena, y además hacen este evento que se llama la Semana Estoica, que se reúne mucha gente a vivir como estoicos durante una semana, que debe ser una experiencia bastante curiosa, que a mí me hace particular gracia, ¿no? Es intentar recrear un poco la forma de vivir de los estoicos en el momento actual. Y Suena a secta, pero sí. suena secta, como un poco también lo que fueron las escuelas epicúreas y Sí. estoicas, pero todavía un poco más secta, pues un montón de siglos después, 2000 y pico años después, es todavía un poco más raro, ¿no? Pero yo creo que le funciona muy bien el libro del estoicismo. Entonces le he leído que había quien no le encajaba, ¿no? Quien tenía un poquito más de dudas sobre la filosofía estoica, y por eso sacó también el de Epicuro. De todas maneras, él es un gran experto en filosofía griega, Aristóteles y demás. Entonces es lógico, ¿no? que pueda hacer este nivel de síntesis en cuanto a las ideas, y comunicarlas también. Aquí, tradicionalmente, las lecturas sobre Epicuro en España siempre hemos tenido grandes autores que han estudiado la obra de Epicuro, como Carlos García Gual, que es un gran epicureísta, o Emilio Lledó, que tiene una obra estupenda sobre Epicuro. Pero está bien también leer una parte más anglosajona en ese sentido, de la visión de la filosofía griega. Como introducción me parece buen libro. Básicamente te introduces, ¿no? Y dices:
me gusta, no me gusta, puedo seguir o no seguir, en vez de perder el tiempo, entre comillas, con un libro más largo. Pero podemos empezar diciendo quién era Epicuro, porque es el fundador y nacido y criado en una isla griega, Samos, en el Sí, siglo IV antes de Cristo, aunque luego se mudó a la antigua, cerca de la antigua Troya, y ahí es donde creó esa escuela de seguidores semisecta, además con gran discreción, porque en esa época iban a por ellos, entonces no se hacía público. Y esta comunidad pues, ideológica se decidió al final trasladar a Atenas. Pero es que incluso después de su muerte se le siguió venerando, se convirtió su muerte, la fecha, en una fiesta periódica, se hicieron hasta estatuas en su honor y los romanos, los admiradores romanos, llevaban unos retratos en miniatura. Así que llegó a ser un tipo muy influenciador y que en su momento dejó una gran huella y que hoy en día se le conoce más por el mito, luego lo veremos, pero es un tipo que creo que merece la pena estudiar y podemos ir directamente al placer o a qué es su filosofía. Máximo, ¿qué crees que es para ti esta filosofía? pues fíjate, como decías, él que nació en Samos, pero él era ateniense, porque sus padres eran colonos atenienses allí en Samos, entonces él no deja de ser un ciudadano de Atenas, que en aquel momento era algo bastante importante, y cuando funda el jardín, que más que un jardín era una especie de huerto, o según dicen, eh, su intención en aquel momento en la Atenas en la que él vive, que es la época helenística, que ya es muy diferente, aunque no haga tantos años desde que Platón funda su academia, en realidad hay como unos 80 años ahí donde se mueve todo, desde Platón hasta Epicuro y no hay tanto tiempo, pero sí que es una época de mucha transformación en la Grecia de aquel momento, ¿no? Y ya lo que conocemos como la época helenística, con la muerte de Alejandro, ¿no? Y todo lo que supuso para Grecia, todas aquellas conquistas, era muy diferente al momento de eclosión democrática de periodos anteriores, ¿no? Ahí es cuando empieza Atenas ya a tener pues, un sistema más monárquico de reyes y demás. Entonces hay como una especie de desconfianza en lo que había sido la democracia anterior en Atenas y una especie de reclusión de algunas comunidades hacia ser comunidades más pequeñas, más privadas, fuera de lo que es el ámbito más público o de ese ánimo más de hacer polis, de hacer ciudad, de ser ciudadano, que tenían figuras como Aristóteles o Platón, ¿no? Entonces, la filosofía epicúrea, a diferencia de filosofías anteriores como la de Aristóteles o como la de Platón, ya no busca tanto esa pregunta por el qué, que es la principal pregunta de la filosofía, el qué es, en este caso, por ejemplo, qué es el bien, ¿no? Es una pregunta importantísima en Platón. Ya no busca tanto eso como buscar la felicidad. Es como una bajada a tierra, un poquito bajada a algo más privado, algo más personal, de qué es la filosofía, qué es la felicidad, ¿no? Además, esa felicidad para los epicúreos es una felicidad que está fundamentada en el placer, básicamente, y un placer que se define de una manera muy particular, quizá no como entendemos hoy día lo que es el placer o lo que entendemos hoy día por epicúreo, ¿no? Que me parece que un epicúreo es alguien que esté todo el día de orgías y de fiesta, sino un placer que es serenidad, que es tranquilidad, que es calma, ¿no? Que es esa ataraxia, ¿no? que llamaban ellos. Entonces, es este tipo de filosofías, de escuelas, tanto la estoica como la epicúrea, son muy distintas en ese sentido a las filosofías anteriores, pues porque responden también a un momento histórico y vital de la propia ciudad, muy distinto al que era entonces, ¿no? Ya no hay ese ánimo de construir una democracia, de ese momento de la Grecia de Pericles tan positivo, vamos a decir, ¿no? Y crece un individualismo, un vivir más hacia adentro, un ser más
eso, buscar más la felicidad interior, algo más personal, que encaja muy bien con el momento actual, ¿no? O por lo menos hay una lectura muy cómoda desde el momento actual que vivimos de este tipo de filosofías. Y es por eso que yo pienso que hay tanta lectura actualmente sobre estoicismo, sobre epicureísmo, ¿no? Hay muchísima cantidad de libros que salen, que surgen, a lo poco que busques hay clases, libros, vídeos, de todo, en cambio de otro tipo de filosofía hay muchísimo menos, pero de estas dos corrientes o de estas dos escuelas hay muchísima información y yo creo que es porque hay una lectura actual eh, muy cómoda, vamos a decir, de lo que eran las filosofías epicúreas y estoicas. Sí, están muy de moda, sobre todo el estoicismo, pero sí, las 2 están muy de moda. Me gusta una frase que decía Epicuro, que es la de: "Él es el conocimiento de cómo funciona el mundo lo que nos hará libres". Él creía Claro, mucho en estudiar, en ese placer, pero en ese placer más mental. Incluso llega a decir que hay placeres materiales que se tienen que rechazar. claro. El autor, John Sellars, pone ejemplos, pone la Mm, tecnología o los relojes de lujo, o antiguamente las joyas, porque las joyas tienen miles de años. Cuando vas a un museo alucinas, mm, y todas estas cosas dices que es que no tienen ni una utilidad natural, es que, o sea, directamente las rechaza, pero me gusta la clasificación que hizo de 4 tipos de placer para mm. ver la importancia. El primero es el que hemos dicho, el placer físico activo, que es el de comer, que no dice que sea malo. El problema es cuando sufres si no lo obtienes, Eso porque, es. ellos más que buscar el placer, también era mucho la huida del dolor. Es decir, muchas veces preferían no tener dolor a buscar el placer. Luego el segundo tipo son los placeres físicos estáticos, que es el que he dicho, como no tener hambre. No te O sea, Eso es, es más importante fíjate, el no tener es hambre. un matiz muy, muy delicado en la filosofía de Epicuro, en esa definición que hace del placer, en esas dos primeras tipos del placer, ¿no? El placer activo, que sería ese comer, y el placer estático, que sería no tener hambre, ¿no? Te comentaba antes que antes de entrar en la grabación había preguntado yo en Twitter eh, que qué placeres pequeños apreciaba la gente y había bastantes respuestas. Y lo comentaremos, pero la mayoría eran siempre placeres activos, eran pues leer, escuchar música, cocinar, todos eran placeres activos, pequeños placeres activos, no grandes placeres, pero sí pequeños placeres activos, pero en realidad para Epicuro no era tanto ese placer activo, sino el pasivo, es decir, el no tener la necesidad de tener hambre o cuando ya estoy saciado, ya he comido, además para Epicuro pegarse una fiesta de comer era comer pan y queso, o sea, no era nada del otro mundo, ¿no? Con un trozo de pan y un trozo de queso ya era para un día de lujo eso, ¿no? Entonces, Normalmente comía pan, no, claro, normalmente comía pan y cuando le añadía el queso era el lujo asiático. eso es, ¿no? Claro, claro, es un poco esa visión, ¿no? Que es muy distinta, ¿no? A que ahora tantos restaurantes que se llaman epicúreos y demás, Sí. tampoco era esa la idea, ¿no? Entonces, ese placer estático del no tener hambre, o sea, el placer es no tener la necesidad de tener que hacer algo, es algo que se valora poco y en el momento actual, ¿no? O sea, podemos entender esos placeres pequeños, pero el de no tener la necesidad de tener el placer activo, que es precisamente donde él pone el foco, es algo muy, muy delicado. Luego incluso puede desglosar todo eso un poquito más en esas tres categorías que hace de ese placer, como los naturales y los necesarios, ¿no? Hay placeres que son naturales y necesarios, como pues si tengo sed, bebo agua, eso es un placer natural y necesario. Otro que sería natural, pero no necesario, es decir, yo tengo la misma sed, pero en lugar de agua bebo vino, ¿vale? No tendría por qué, ya no sería necesario, podría beber agua, pero me doy el placer, ¿no? de beber vino. Y luego placeres que serían ni naturales ni necesarios, que ya es donde lo que tú comentabas, ¿no? De las joyas, el lujo, el afán de gloria, que eso lo rechaza totalmente, ¿no? Entonces esa idea que tenemos a veces de que alguien epicúreo es alguien que busca los placeres de gloria
o de disfrute orgiástico, vamos a decir, no tiene nada que ver, ¿no? Porque justamente esos placeres son los que él rechaza de plano. Placeres naturales y necesarios, beber agua cuando tienes sed y esa calma, ese no tener sed es el propio placer, y de vez en cuando, muy puntualmente, pues una copita de vino y un poquito de queso y para momentos puntuales, ¿no? Entonces, ahí conseguimos la serenidad, esa ausencia total de dolor, y eso nos da el placer, que es esa ataraxia, ¿no? que buscaban ellos. Al final también se habla mucho del agradecimiento y una forma de agradecer es no abusar de algo. Exacto. Aunque puedas, no abusar. La pregunta que hacías tú por, Twitter, había gente que había contestado que han estado incluso por el podcast, que me han gustado mucho sus respuestas, como la de Olga Russo o la de César Astudillo, pero eran 4 tipos de placer. Hemos comentado los 2 primeros. El tercero es, los placeres mentales activos, o, por ejemplo, disfrutar de una conversación con amigos. Eso es. Ese es un placer mental activo. Y el cuarto, el más importante, que dice que es el placer mental estático, la ataraxia o el no tener dolor, que esto con los años creo que se consigue. Le preguntas a una persona mayor o lo que quiere o lo que no, dice no tener dolor. O sea, lo máximo, su máxima aspiración, su placer es ese día que no le duela nada o casi nada. Esa es su máxima aspiración. Claro, claro, esa ausencia de dolor, de padecer, que evidentemente se entiende mejor cuando has sufrido, ¿no? Cuando no has sufrido, no puedes aspirar a tener esa ausencia de sufrimiento, porque es tu estado natural. Entonces es complicado, ¿no? A medida que has ido pasando por momentos graves y dolorosos en tu vida, el que no te surjan más es un poco esa idea, ¿no? Y conseguir ese tipo de felicidad, que siempre es un poco una felicidad muy individualista y muy autónoma, ¿no? No tiene en cuenta tampoco a los demás, no tiene en cuenta la felicidad del otro, sino más conseguir mi propia felicidad. ¿Eh? Mi propia felicidad, la felicidad consiste en que yo no sufra, ni siquiera habla de los demás, ¿no? Para mí, tanto la filosofía epicúrea como la filosofía estoica son filosofías bastante individualistas en ese sentido, ¿no? Y egoístas, porque no buscan lo que sería el bien para el bien común, el bien para la comunidad, sino un poco, pues eso, ¿cómo puedo conseguir yo la felicidad? Yo creo que no es tan así. O sea, porque hay autores, sobre todo estoicos, que sí que hablan de ayudar a la comunidad y demás, pero sí que en parte te doy la razón y muchas veces lo he pensado, porque no ponen como el foco central, no hablan muchas veces sobre ello. Claro. Entonces, si solo lo pasas de pasada o si solo porque es que dices el estoicismo, pero es que en verdad hay muchas escuelas de estoicismo, hay muchas formas de ver el estoicismo y hay algunas que sí que le dan más importancia por su autor y hay otras que son más individuales y a lo mejor hoy en día se toma más por este individualismo que tenemos, sobre todo en Occidente, se toman más las ideas que son más individualistas. Estoy de acuerdo que el estoicismo es mucho más, vamos a decir, político en ese sentido que el propio epicureísmo, ¿no? Yo creo que hay una lectura posterior, el estoicismo más romano, más que nada porque ha tenido mucha más trayectoria histórica, Claro. y con Séneca, y como tú puedes ver ahí, una visión más política o más común de lo que es la felicidad o la actuación pública, ¿no? Del ciudadano. Pero el epicureísmo es mucho menos de eso también, porque es cierto que ha quedado muy poco de la obra de Epicuro, y ha sido una filosofía bastante castigada por la propia historia y por la propia recepción posterior, ¿no? Porque, bueno, siempre estuvo mal vista, o ese materialismo en el que está fundada le vino muy mal a filosofías posteriores o a corpus posteriores como el propio catolicismo, ¿no? Le venía muy mal una filosofía que era anti-idealista en su esencia, ¿no? Entonces, todas esas obras se fueron destruyendo y, por suerte, en algunos momentos puntuales han ido encontrando volúmenes que han podido recuperarse de ciertas obras, pero el de Epicuro realmente tenemos muy poquito, las 3 cartas y 40 máximas por ahí sueltas,
Y nos quedamos pues, con lo que tiene hoy un poquito más de sentido, que es la parte ética de toda su filosofía, ¿no? Porque, como siempre pasa en la filosofía, toda la parte que entra más en el modo científico es el que cae más rápido, ¿no? Porque la ciencia no deja de actualizarse mucho y la filosofía no tiene ese carácter, ¿no? No va abandonando. Uno siempre puede volver a leer a Platón, pero la parte, digamos, atomista de un Demócrito o de un Epicuro, para la ciencia tiene poco interés ahora mismo, ¿no? Más allá de un interés histórico, ¿no? De haber sido pues, precursores, ¿no? Del atomismo, pero como hecho científico, pues claro, queda muy en desuso muy rápido, ¿no? Pero sí que es bonito ver esa conexión que hay entre la conexión que hacen los epicúreos entre esa parte científica, vamos a decir, con palabras de ahora, del atomismo, la parte de la astronomía y todo eso, con la parte moral, con la parte ética, esa conjunción que hacen ellos es distinto, ¿no? Verlo ahora, porque ahora tenemos como todo muy separado en cajones y ellos podían tener una manera mucho más aunada y sincronizada entre las distintas partes de la propia filosofía, ¿no? Y Claro, por es que eso era tiene su sentido. religión. O sea, su religión era el atomismo, que es súper curioso. Sí, O sí, sea, sí, no o sea, creía en un Dios activo, por eso claro. seguramente los cristianos no utilizaron esta filosofía, porque es que una parte de ella era esa, que creían en los átomos hace ya más de 2000 años y creían en los átomos, incluso habla de los planetas, hay cosas que por supuesto hoy en día no son como, porque lo decían de una forma muy burda, muy simple, pero igualmente creer en los átomos y decir que creían sí, en unos dioses, pero los dioses eran los átomos, es decir, la descomposición de todo, que eso es lo que forma en vez de en un dios activo. O sea, a mí eso me alucinó cómo eran tan adelantados a su tiempo. Sí, yo de esa parte hago una lectura un tanto distinta, es decir, claro, para ellos los dioses tenían que decir que existían, no podían decir directamente que los dioses no existían, porque Ujú. en muchos momentos históricos quien ha querido decir que los dioses no existían, pues no ha acabado bien, ¿no? Entonces ya sabía que ellos, pero le dan un papel prácticamente irrelevante, ¿no? A los dioses en la filosofía estoica, simplemente, bueno, están ahí, pero no intervienen y no tienen capacidad de actuación, no La son estoica agentes, dices ¿no? ahora, No, Máximo, no, la estoica. la propia filosofía epicúrea, ¿no? Entonces, Ah, okey, habías dicho estoica, okey. ay, perdón, no tienen un papel agente, ¿no? En el mundo, esos dioses, con lo cual, si le quitas la agencia a los dioses, pues poco les queda. Pero sí que, claro, sí que, por supuesto, no son ateos, no podía ser, Epicuro no podía ser ateo en aquel momento, pero le da un papel muy relevante a los dioses. Es curioso también ese análisis atomista que hacen, porque no descarta el alma, desde luego no es un alma como el alma platónica, ¿no? Que está en un mundo externo y cae en el cuerpo al inicio, ¿no? Que es algo que es muy tomado luego por el cristianismo, ¿no? Sino simplemente es una función distinta que toman los átomos a la hora de concretarse, ¿no? Hay átomos que se concretan en el cuerpo y átomos que se concretan en el alma, ¿no? Que es una visión bastante curiosa y que puede tener una lectura moderna muy interesante. Entonces, es curioso, ¿no? Luego hay una mezcla también, ¿no? Porque no era todo tan sencillo y, por ejemplo, yo creo que la mejor manera de acercarse al epicureísmo casi no es tanto por los textos de Epicuro, sino por el propio Lucrecio, ¿no? En el De Rerum Natura, este libro sobre la naturaleza, y es un poema que le canta una diosa. Entonces, ahí hay un poco siempre, pero bueno, porque son las formas, ¿no? Que toma la propia filosofía a veces de expresarse y esa obra es preciosa, esa obra es una belleza de lectura y además, bueno, puedes sacar ahí todo lo que es la filosofía epicúrea, desde la parte más física hasta la parte más ética. Ujú. Bueno, como veis, tenemos aquí a un gran experto, filósofo, No, no, historiador. Tenemos mucha no, suerte. Sí, todo lo que estás diciendo y todas las lecturas, está la gente aquí tomando nota. Podemos irnos ya a la diferencia entre el estoicismo y el epicureísmo. Goethe
o Goethe con H, que diríamos los españoles, ¿no? Sin pronunciarlo bien. Siempre hemos dicho Eh, Goethe, ¿no? Y nos hemos quedado tan panchos, ¿no? Tampoco... pues hay gente que le sonará por Stefan Zweig, porque él lo veneraba, entre muchos otros, en Alemania era un dios. Pues él decía que algunas personas poseen un temperamento medio epicúreo y medio estoico. Yo, por ejemplo, yo hay cosas que me tiro más para el epicureísmo, no rechazaré ese placer, no siempre, pero sí que pienso que es como un fallo, entre comillas, del estoicismo, porque el placer también tiene su función. Y entonces esto contradice la opinión tradicional de que estas 2 escuelas filosóficas son incompatibles. A mí me gusta mucho eso, ya lo decía él, que, o Séneca citaba mucho Sí, a mucho. Epicuro, bueno, lo citaba mucho, o sea, no estaban confrontadas. Se puede pensar, o más de una vez se ha pensado que estaban en guerra, o que si sigues una no puedes seguir la otra, pero es un fallo. Hay, vamos a decir, puntos en común, como por ejemplo, que nuestros conocimientos, pues, vienen de nuestros sentidos, de que todo lo que, existe es, material y que morimos con nuestros cuerpos. Eso, lo que hemos comentado un poco antes, pues tenían, tanto los estoicos como los epicúreos tenían eso en común, o que no hace falta grandes bienes materiales, que también hemos dicho, eso también lo tenían los 2 en común, o la ataraxia, esto lo dicen los 2, y también el valor de la amistad, que luego podemos decir esa visión que tenía Epicurio sobre la amistad. Todos esos son puntos que tenían en común, que son bastante importantes, no son minucias. Sí, no, yo creo que tiene muchos puntos en común, más de lo que siempre se han querido. Nos gusta contar la historia de la filosofía siempre entre unos contra otros, ¿no? Porque además es una forma muy, muy sencilla de entenderlo. Tesis, antítesis y luego una evolución de síntesis. Siempre viene bien, ¿no? Pero yo creo que tenían muchos más puntos en común de los que tenían en contra entre ellos, más allá porque vivían un momento histórico común y unas necesidades de la sociedad de su momento muy comunes. Entonces, todos esos puntos que has dicho, desde luego eran claves y de nuevo para mí la parte principal es esa interiorización de lo que significa la filosofía, ¿no? Esa búsqueda autónoma, personal, de lo que tiene que ser la felicidad para unos o la virtud para otros, pero siempre va a ser algo que vayas a hacer tú de una manera personal, mediante la reflexión, mediante el propio estudio, pero de una forma muy, muy distinta como había sido anteriormente, de una acción dentro del ejercicio de la ciudadanía, ¿no? Algo mucho más interior, que obviamente tenían que agruparse en distintas comunidades y ahí, de ahí viene la parte que hablaremos luego a lo mejor de la amistad, ¿no? Pero, pero esas partes en común son fundamentales y yo creo que son mayoritarias en cuanto a tener esa diferencia, ¿no? Quizá lo más diferente que hay es esa parte de que los epicúreos buscaban más la felicidad como último bien y para los estoicos es la virtud, ¿no? Mm, Lo que buscan, ¿no? Esa virtud que también es muy distinta a lo que era la virtud para un Aristóteles, que era algo más que se hacía con la práctica y un ejercicio de la propia práctica, del propio ejercicio de una tarea, ¿no? En cambio, para los estoicos no están así, ¿no? Ellos hacían esta diferenciación entre, pues, por un lado, la frónesis, que era esta sabiduría calmada, el coraje, ¿no? También, y eso es ujú, un poco lo que van mostrando esas pequeñas diferenciaciones. Algo clave también en cuanto al estoicismo es que, como decíamos, ha tenido una evolución lo han ido recogiendo autores que lo han ido transformando durante mucho más tiempo que el propio epicureísmo, ¿no? Entonces, bueno, cuando hablamos de un Séneca, pues claro, Séneca también cita a Epicuro, porque la lectura o la comprensión que hace un Séneca o un Marco Aurelio del estoicismo es mucho más amplia y de un momento posterior muy distinto al de su fundación, ¿no? Entonces, es lógico que vayan recogiendo distintos autores, porque además tuvieron la suerte de poder leer incluso obras que no nos han llegado a nosotros, con lo cual eso es interesante cómo ellos son capaces de recoger corrientes filosóficas, vamos a decir, que luego pues
avatares de la vida no nos han llegado, ¿no? O textos concretos que a nosotros no nos han Ujú. llegado. Tengo, Máximo, una pregunta que me surge, oyéndote. Mm. ¿Cómo complementarías estas 2 filosofías? Aparte de que estas 2, está claro, se pueden complementar y se pueden utilizar en el día a día, ¿qué otras filosofías o maneras de, así muy brevemente, para no para este podcast, para tratarlo aquí, pero lanzamos para que la gente pueda investigar y se salga solo de una filosofía? Porque hay mucha gente que está con el estoicismo a tope y solo el estoicismo, y yo creo que la vida Claro. hay vida más allá. Claro, como te comentaba, al final son filosofías muy sencillas de leer, ¿no? Y de asumir, que eso es positivo, no lo digo en el mal sentido. Ojalá todas las corrientes filosóficas fueran tan sencillas de adentrarse en ellas, ¿no? Y Pero por cómo aplicar, están y de aplicar, ¿no? o de intentar Cómo aplicar, mejor dicho, porque aplicar es muy o de difícil. intentar llevarlas. Muchas de ellas también, este tipo de filosofías que buscan el cómo realizar algo, cómo ser feliz, cómo ser virtuoso, al final no son más que manuales de llegar a algo, ¿no? Hay otro tipo de filosofía que no pretende eso, ni mucho menos. Entonces, intentamos encontrar en ese tipo de filosofías estos mismos caminos, nos vamos a estrellar, ¿no? Uno no puede leer a Kant o Hegel intentando encontrar maneras de vivir porque su propósito es muy distinto a eso, ¿no? Pero si alguien quisiera empatar este tipo de visiones con otras, yo me iría a corrientes o una corriente anterior, que es la lectura del propio Aristóteles, o recepciones posteriores de Aristóteles, ¿no? Como es un autor anglosajón que aún vive, que es MacIntyre, Alistair MacIntyre, que es un gran receptor de la obra de Aristóteles y plantea una recuperación de la virtud y una lectura diferente a lo que hacen estas filosofías de la felicidad, vamos a llamar. Entonces, ahí se puede ver otro tipo de valores y de maneras de vivir que son muy distintas a estas filosofías. Ujú, muy bien. Eh, entonces, eso sería interesante acercarse a por ejemplo, a este autor que tiene una obra que se llama Tras la virtud, que es su obra más conocida, y yo creo que es una buena lectura para empatar, así como otras corrientes, como pueden ser corrientes actuales del siglo XX, como puede ser el existencialismo, por ejemplo, ¿no? Que te daría una visión de la vida muy distinta también de, de la epicúrea o de la estoica. Ujú, ujú. Mira, ahora te voy a decir los 2 últimos temas que nos quedan, y entonces tú eliges sobre cuál puedes desarrollar. Por un lado, la amistad, que aquí quiero, explicar un poquito, que dice que de todas las cosas que contribuyen a nuestra felicidad, Epicuro insistía que la más importante es la amistad, y una amistad vista desde realmente cuidar al otro amigo y preocuparse por el otro, ayudarle, pero no simplemente ayudarle y tener esta amistad para que te ayuden. No, no, o sea, es como algo de forma altruista. Y también decía lo de tolerar los defectos y los errores de nuestros amigos, porque eso hace que también toleren los nuestros. Creo que es algo muy importante y más hoy en día que a la mínima muchas veces somos bastante intolerantes y no hay nadie perfecto. Esto hay que recordárselo cada día, cada instante. Y el otro tema es las 4 fuentes de preocupación que decía Epicuro, que eran la primera el temor a Dios, la segunda el temor a la muerte, luego el miedo a sufrir y luego miedo a no conseguir algo. Claro, él como no creía en un Dios activo, pues ahí ya se anulaba. El temor a la muerte decía, cuando estás muerto, ¿para qué temerla? Si cuando ya estás muerto ya no hay más allá, entonces no temas a la muerte. Y bueno, el miedo a sufrir y el miedo a no conseguir algo era que al final los sufrimientos, cuando son largos, normalmente, son pequeñitos y cuando es un sufrir muy fuerte, dura muy poco. O lo de no conseguir algo es que muchas veces deseamos cosas que no nos hacen falta, entonces no tenemos que tener miedo a no conseguir algo, porque lo más probable es que no lo necesitemos. Vaya melonazos, ¿eh? No, son grandes temas. Esto último que comentabas es lo que este cuádruple remedio, ¿no? El tetrafármacos que decían ellos, ¿no? No temas a Dios, no te preocupes por la muerte, lo bueno es fácil de conseguir y lo terrible es fácil de soportar, ¿no? La visión de la muerte que tiene Epicuro me parece que podemos extraer grandes lecciones de ella.
por un lado, esa serenidad que nos da, esa paz de entender, bueno, si una vez que estamos muertos no hay sensaciones, ni buenas ni malas, ni placeres ni dolores, entonces, por lo tanto, no hay nada que nos afecte, ¿para qué me voy a preocupar por ese estado? Es un estado en el que no es un estado, en el fondo, con lo cual, ¿para qué me voy a preocupar? Eh, la otra parte es el miedo a morirme, ¿no? El miedo a sufrir antes de llegar a la muerte. Y él decía, bueno, pues el dolor va a pasar rápido, el dolor mental, ese miedo, esa ansiedad, eso es lo que uno tiene que trabajar más, ¿no? Para que eso no se dé. De nuevo, a mi modo de ver, siempre es una visión muy individualista, incluso de la propia muerte, ¿no? Porque la preocupación de Epicuro sobre la muerte era cómo la muerte me afecta a mí, pero nunca hay una reflexión sobre cómo la muerte de uno afecta al otro, ¿no? Y qué pasa con los que nos sobreviven, ¿no? Sobre eso no hay absolutamente ninguna reflexión, ni siquiera la parte de la amistad o de la familia, que no hay ningún tipo de mención tampoco a la familia, que es algo muy excluido de su visión. Entonces, de nuevo, te quedas siempre con esa visión de muy sola. A mí sí me pareció una filosofía un poco sola, feliz, pero sola. Feliz pero solo. Y bueno, en verdad sí que habla de la amistad, ahí sí que le da mucha importancia, entonces no es tan solo. Y dice que lo más importante para la felicidad eran los amigos. O sea, no creo que sea tan individual, a lo mejor no habla sobre la familia, eso ya a lo mejor él tampoco, no formó una familia y tenía ese jardín con todos los amigos que se ayudaban, esa especie de secta, a lo mejor amistad y familia, a lo mejor lo entremezcla, no lo sé, Lo pero sí que mezclaban es cierto bastante, que ¿eh? Lo mezclaban bastante en ese sentido, porque él tenía, creo que tenía ahí familia, hermanos y algo positivo que siempre se menciona también del Jardín de Epicuro es que había acceso a mujeres, que era algo, en la época era algo que no se daba, desde luego no podían entrar en otras academias o en otras escuelas, y también había esclavos, ¿no? Que era algo que tampoco se daba, ¿no? Entonces él sí que da ese valor a la amistad. Para mí es como un último recurso que le queda a la filosofía de Epicuro para no estar realmente solo, ¿no? Es un poco no te gusta mucho, la filosofía alguien, epicureana. has Ya visto, te me das estoy cuenta, ¿no? dando cuenta porque Se va el último notando, recurso se están va notando. solos y luego Sí, sí, hablan, ya ¿verdad?, de la amistad, no pero es, no son filosofías, esto no es de me gusta o no me gusta. Yo no, creo pero que se aprende de todas y está claro. bien Y cada uno depende de vivirlas. cómo eres también o lo que te funciona, puedes tirar más Claro, para una o para la otra y está bien. O sea, y a veces, puedes decir: "Esta filosofía es muy bonita, suena muy bien, pero si a ti no te sirve, ¿para qué?". claro, entonces O si estas te sientes muy filosofías sí. solo, aplicas esta y te sientes muy solo, aplicándolo y dices: "Sí, soy feliz, pero solo", y en verdad no soy feliz, me autoengaño, pues, ¿para qué? Y a otra persona a lo Eso mejor sí es. que le funciona. Claro, yo creo que este tipo de filosofías que van más encaminadas a esa ayuda, ¿no? Yo creo que uno tiene que leerlas siempre desde el propio escepticismo, de saber que no es algo escrito ni para ti ni en tu momento actual. Entonces, leerlo un poco con pinzas y extraer lo que te ayude, ¿no? Y lo que creas que es positivo para ti, ¿no? Si lo que estás buscando es ese tipo de ayuda. Y como digo, no intentar tampoco encontrar este tipo de caminos en toda la filosofía que uno lee, porque desde luego no lo va a poder encontrar, ¿no? Porque no toda la filosofía, a mi modo de ver, es una búsqueda de la felicidad, sino que hay otro tipo de filosofías, ¿no? Entonces, a veces la gente que empieza leyendo filosofía por filosofía helenística o ya sea Epicuro o ya sea estoicismo, luego le cuesta a veces entrar en otro tipo de filosofía porque está muy acostumbrada a este tipo de lecturas más máximas o de pildoritas breves, ¿no? Entonces luego cuesta un Ujú. poquito más la otra reflexión. A mí me gusta diferenciar entre placer y felicidad, porque pienso que el que busca la felicidad nunca la encontrará. Pienso que la felicidad y como las grandes cosas en la vida aparecen, no se pueden buscar. No se puede buscar un gran amigo o una gran pareja, aparecen. Y con la felicidad lo mismo. Entonces, sí, es el pequeños placeres creo que es diferente y son pequeñas píldoras de felicidad. Entonces, para mí no es esa felicidad y lo veo más por ese lado. Máximo, lo dejamos aquí, aunque vas a volver a hablar más ampliamente de muchas filosofías y de tu mezcla tan única que tienes. Muchas gracias por haber venido.
Nada, muchas gracias a ti por este ratito. y hasta la próxima. Hasta Chao. la próxima. Chao.